Continuando con el estudio de la fisiopatología de los síndromes esofágicos, el día de hoy revisaremos acalasia y cáncer de esófago. Soy la doctora Graciela Córdoba, les doy la bienvenida a este curso. La acalasia es un trastorno de la motilidad del músculo liso esofágico que se produce debido a una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. Esta condición causa una obstrucción funcional en la unión gastroesofágica. La acalasia ocurre con la misma frecuencia tanto en hombres como en mujeres. Y este trastorno generalmente afecta a personas entre la segunda y la quinta década de la vida, con una incidencia máxima entre las edades de los 30 a los 60 años. En general, menos del 2 al 5% de los casos ocurren en niños menores de 16 años. Según esta definición de varios autores, se define como un trastorno idiopático de la motilidad que se caracteriza por la pérdida de la peristalsis en los 2/3 distales del esófago y un deterioro de la relajación del esfínter esofágico inferior en respuesta a la deglución, según McPhee, Papadakis y Rabo, en su publicación de Diagnóstico Clínico y Tratamiento. Otra definición de Roberto Carmona Domínguez dice que acalasia es un trastorno motor primario de etiología no esclarecida, caracterizada por una incapacidad de relajación del esfínter esofágico inferior en respuesta a la deglución, ausencia de peristaltismo primario y presencia de ondas terciarias y dilatación del cuerpo esofágico. Según Gisbert, es una enfermedad de etiología desconocida con ausencia de peristaltismo del esófago y la incapacidad del esfínter esofágico inferior para relajarse en respuesta a la deglución. Ambas alteraciones motoras determinan megaesófago con éstasis del alimento. Se cree que la acalasia se debe a la degeneración del plexo mientérico y las fibras del nervio vago del esfínter esofágico inferior. Hay una pérdida de neuronas inhibitorias que contienen péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico sintasa en el plexo mientérico esofágico, pero en casos graves también afecta a las neuronas colinérgicas. La etiología exacta de esta degeneración no está clara, aunque se han propuesto muchas teorías. Estas teorías incluyen un fenómeno autoinmune, infección viral y predisposición genética. La mayoría de los casos observados con pacientes con este diagnóstico de acalasia idiopática primaria se han evaluado y se puede observar que es la más frecuente. Sin embargo, se puede observar que la acalasia secundaria ocurre en el entorno de la enfermedad de Chagas causada por el Trypanosoma cruzi, una infiltración esofágica por carcinoma esofágico, una gastroenteritis eosinofílica, linfoma y ciertas infecciones virales y trastornos neurodegenerativos. Entonces, la causa primaria es desconocida. Existen factores causales hereditarios degenerativos, autoinmunes e infecciosos. Lo que ocurre es una importante actividad inflamatoria a nivel del plexo mientérico esofágico y una pérdida selectiva de las neuronas inhibitorias postganglionares que generan una aperistalsis del cuerpo esofágico y una insuficiente relajación del esfínter esofágico inferior. Dijimos que la principal etiología es idiopática, pero se ha visto que tiende a ser multifactorial, ya que se relaciona a causas ambientales, exposiciones virales, que llevan a una inflamación del plexo mientérico a nivel esofágico y una activación de la respuesta autoinmune. Por otra parte,
la presencia de patologías infecciosas tales como la enfermedad de Chagas, la varicela zoster, el sarampión, entre otras, se han relacionado con acalasia. También existe relación de acalasia con una etiología tumoral asociada a adenocarcinoma gástrico por infiltración del esfínter esofágico inferior, carcinoma esofágico de células escamosas, linfoma y otras neoplasias metaplásicas proximales del tercio distal del esófago. En cuanto a su fisiopatología, normalmente las vías parasimpáticas excitadoras e inhibitorias inervan los músculos lisos del esfínter esofágico inferior. Los neurotransmisores excitadores, como la sustancia P y la acetilcolina, y los neurotransmisores inhibitorios, como el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico, que es el neurotransmisor inhibitorio más importante del plexo mientérico, modulan la presión y la relajación del esfínter esofágico inferior. Los individuos con acalasia carecen de células ganglionares inhibitorias, no colinérgicas, no adrenérgicas, pero las neuronas excitadoras no se ven afectadas. Esta falta de células ganglionares inhibitorias da como resultado un desequilibrio de la neurotransmisión inhibitoria y excitatoria. El resultado final es un esfínter esofágico hipertensivo no relajado. La degeneración neural gradual da como resultado directamente contracciones excesivas del esfínter esofágico inferior y pérdida de su regulación. Esta degeneración conduce a la obstrucción funcional que luego resulta en dilatación. Esta dilatación da como resultado una aperistalsis irreversible y un empeoramiento de los síntomas obstructivos. Los hallazgos histopatológicos en acalasia avanzada tratada con esofagectomía torácica total muestran una reducción significativa en el número de células ganglionares mientéricas y una ausencia completa en algunos pacientes de estas células. Los cambios inflamatorios comúnmente observados en los nervios mientéricos comprenden una mezcla de presencia de linfocitos, eosinófilos y mastocitos. Además, los nervios mientéricos son reemplazados de manera focal o total por colágeno. La mayoría de los pacientes con acalasia se presentan típicamente con disfagia. Inicialmente para los sólidos, aunque 70-97% de los pacientes tendrán disfagia tanto para sólidos como para líquidos en el momento de su presentación. La disfagia y la regurgitación son síntomas de presentación comunes en la acalasia. Más de la mitad de los pacientes presentarán dolor torácico, pero la mejora del vaciado esofágico rara vez alivia el dolor. A medida que avanza la enfermedad, los pacientes pueden presentar síntomas de regurgitación con posible broncoaspiración, tos nocturna, acidez, pérdida de peso debido a la dificultad para comer. La pérdida de peso suele ser rápida debido a la incapacidad para tragar. Los síntomas menos comunes son hipo o dificultad para eructar. Los síntomas de disfagia y regurgitación responden mejor al tratamiento de la acalasia subyacente. Los síntomas extraesofágicos que se encuentran comúnmente son anomalías pulmonares estructurales o funcionales, probablemente por aspiración recurrente o compresión traqueal del esófago dilatado. ¿Sí? Entonces vemos en esta diapositiva los síntomas más comunes: reflujo, acidez, pérdida de peso, dificultad para deglutir, disfagia, para líquidos y sólidos, dolor torácico, tos. Y aquí vemos la frecuencia con la que se presentan los mismos. La mejor prueba inicial para diagnosticar la acalasia es un esofagograma con bario, que se logra haciendo ingerir al paciente una solución contrastada como el bario.
El hallazgo clásico es la deglución, después de la deglución de bario, es el estrechamiento suave de la parte inferior del esófago hasta una apariencia de pico de pájaro con una dilatación del esófago proximal y la falta de peristalsis durante la fluoroscopía. Algunos casos revelan un nivel hidroaéreo y ausencia intragástrica de aire. Mientras se encuentra una enfermedad avanzada, puede ser visible una apariencia sigmoidea del esófago. Se usa una deglución de bario cronometrada para acceder al vaciado esofágico. Esta variante de la deglución de bario clásica se realiza haciendo que el paciente beba más o menos unos 230 ml de bario en posición vertical y se toman radiografías 1, 2 y 5 minutos después de la última deglución. La altura de la columna de bario después de 5 minutos y el ancho del esófago se miden antes y después del tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuáles son los signos típicos? Dilatación del cuerpo del esófago, o megaesófago, esófago en pico de pájaro o cola de ratón y esófago sigmoideo. La esófago gastroduodenoscopía se recomienda en todos los pacientes con sospecha de acalasia o disfagia para excluir lesiones premalignas o malignas que afecten el esófago. Este estudio tiene poca precisión en el diagnóstico de acalasia y puede ser normal en las primeras etapas de la enfermedad. Los hallazgos en casos avanzados incluyen la apariencia en roseta de la unión gastroesofágica o un esófago que se ha dilatado y está tortuoso y atónico, a menudo con retención de alimentos y saliva. El esófago puede ser normal o mostrar evidencia de esofagitis debido a la éstasis crónica de alimentos. Una firme resistencia del endoscopio que atraviesa la unión esófago-gástrica, especialmente en un paciente de edad avanzada o con síntomas de corta duración y pérdida de peso significativa, debe plantear la preocupación de una pseudoacalasia, especialmente la maligna. Otros estudios útiles en caso de pseudoacalasia son la tomografía computada, la ecografía endoscópica y la ecografía transabdominal. Entonces, en la endoscopía digestiva vamos a encontrar luz esofágica dilatada, aperistalsis, esfínter esofágico inferior contraído que permite el paso del endoscopio sin forzar y esofagoscopía que esta nos permite tomar biopsias si existe sospecha de un carcinoma. La manometría esofágica es la prueba más sensible para el diagnóstico de acalasia y sigue siendo el estándar de oro. Revelará la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior en respuesta a la deglución, la presión elevada del esfínter esofágico inferior en reposo y la ausencia de peristaltismo esofágico. ¿Cuáles pudieran ser las secuelas de la acalasia? La obstrucción esofágica inferior, el divertículo epifrénico por debilitamiento de la pared proximal al esfínter esofágico inferior, la éstasis del bolo alimenticio en el segmento inferior con irritación y esofagitis, una mayor incidencia de carcinomatosis en el tercio inferior, broncoaspiración, desnutrición y megaesófago. Los divertículos epifrénicos se cree que representan divertículos por pulsión causados por aumento de la presión esofágica intraluminal, no son específicos de la acalasia. 2/3 de los pacientes con divertículos epifrénicos tienen trastornos manométricos como el espasmo esofágico difuso o la acalasia. El megaesófago. Los pacientes con acalasia de larga data pueden evolucionar hacia un esófago notablemente dilatado conocido como megaesófago. Se puede efectuar una miotomía, pero la mejor opción es la esofaguectomía a cielo abierto, ¿sí? Y la interposición del colon, el estómago y el yeyuno. Otra de las complicaciones graves y serias de una acalasia es el cáncer esofágico, ya que los pacientes que sufren acalasia de larga data tienen mayor riesgo de sufrir carcinoma esofágico escamoso.
La dilatación esofágica masiva, la acalasia de larga duración y el tabaquismo son los factores predisponentes para generar este tipo de carcinomatosis. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento consiste en aliviar los síntomas de la acalasia al disminuir la resistencia al flujo de salida causada por un esfínter esofágico inferior no relajado o hipertenso. Las modalidades de tratamiento actuales para la acalasia idiopática primaria son quirúrgicas o no quirúrgicas. Las opciones no quirúrgicas son la farmacoterapia, la inyección endoscópica de toxina botulínica o la dilatación neumática. Las opciones quirúrgicas son la miotomía de Heller laparoscópica y la miotomía endoscópica peroral POEM. Cáncer de esófago. El cáncer de esófago es el sexto tumor más frecuente del aparato digestivo, por detrás del cáncer colorectal, del páncreas, estómago, hígado y vesícula biliar, y se sitúa entre los 10 cánceres más frecuentes en el mundo. El adenocarcinoma de esófago distal y la unión gastroesofágica surge típicamente en un epitelio con metaplasia, circunstancia conocida como esófago de Barrett. Esta condición premaligna se caracteriza por la presencia de un epitelio columnar que abarca a 3 o más centímetros del esófago tubular distal, ya sea en presencia o en ausencia de hernia de hiato. El manejo habitual de los pacientes con esófago de Barrett es el seguimiento mediante la realización de endoscopías periódicas y biopsias para ver el grado de degeneración del tejido displásico. ¿Sí? Entonces, 90% de los cánceres son de células escamosas o adenocarcinoma, pero también pueden comprometer otro tipo de carcinomatosis, melanoma, leiosarcoma, linfomas. 3/4 pueden ser adenocarcinoma en esófago distal y también cáncer de células escamosas en tercio medio. Existen predominantemente 2 estirpes histológicas del cáncer de esófago: epidermoide y adenocarcinoma, siendo el principal el epidermoide, encontrándolo en aproximadamente el 82% de los pacientes y el adenocarcinoma en el 16% de los casos. Este adenocarcinoma puede tener una localización tumoral en el tercio inferior en un 45%, tercio medio 37% y tercio superior 18%. Los siguientes factores de riesgo pueden elevar aún más el riesgo que tiene una persona de desarrollar cáncer esofágico. La edad. Las personas entre 45 y 70 años tienen el mayor riesgo de desarrollar cáncer de esófago. Los hombres tienen 3 a 4 veces más probabilidades que las mujeres de desarrollarlo. Las personas negras tienen 2 veces más probabilidades que las personas blancas de desarrollar cáncer de esófago de células escamosas. El consumo de cualquier forma de tabaco como cigarrillo, pipas, máscaras, etcétera, aumenta el riesgo de cáncer de esófago de tipo de células escamosas. El consumo excesivo de alcohol durante un largo periodo de tiempo aumenta el riesgo de desarrollar carcinoma de células escamosas de esófago, especialmente cuando se combina con el consumo de tabaco. El esófago de Barrett puede desarrollar en algunas personas que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico crónico, esofagitis, o incluso en una persona que no tiene síntomas de acidez gástrica crónica, puede llegar a desarrollarse el síndrome de esófago de Barrett, que es el daño en el recubrimiento del esófago que hace que las células escamosas en el recubrimiento de este se conviertan en tejido glandular. Las personas con síndrome de esófago de Barrett son más propensas a desarrollar adenocarcinoma de esófago, aunque el riesgo de desarrollar cáncer de esófago es bastante bajo. En cuanto a la dieta y la nutrición, una dieta baja en frutas y verduras y ciertas vitaminas y minerales puede aumentar el riesgo de personas de desarrollar cáncer de esófago. La obesidad tiende a ser un factor de riesgo, ya que demasiada grasa corporal puede aumentar el riesgo para desarrollar adenocarcinoma de esófago.
La soda cáustica. Los niños que han tragado accidentalmente lejía tienen mayor riesgo de desarrollar carcinoma de células escamosas. La lejía se puede encontrar en algunos productos de la limpieza, es la lavandina como tal o limpiadores de drenajes. La calasia es una afección que se produce cuando, como hemos visto, se afecta el anillo de la musculatura inferior del esófago y esta no puede relajarse durante la deglución de los alimentos. Esta va a aumentar el riesgo de carcinoma de células escamosas. El virus del papiloma humano también es un factor de riesgo para cáncer de esófago, aunque no hay una conexión clara, directa, que demuestre que el cáncer de esófago de células escamosas está relacionado con el HPV. Las relaciones sexuales con una persona que tiene HPV es la forma más frecuente de contraerlo y puede estar directamente relacionado. Existen vacunas disponibles para protegerse de esta infección por HPV actualmente. Entonces, este cuadro nos muestra la relación directa que existe con el consumo de tabaco en relación a la presencia de carcinomatosis escamocelular, que también condice con el consumo de alcohol, la lejía, cáusticos, acalasia, y tenemos la queratodermitis palmoplantar no epidermolítica, que es otra causa, el síndrome de Plummer-Vinson, historia de cáncer de cuello y de cabeza, historia de cáncer de mama tratada con radioterapia. Por otro lado, el adenocarcinoma, que es menos frecuente, está relacionado directamente con el esófago de Barrett, reflujo gastroesofágico y obesidad, además de una historia de cáncer de mama irradiado. El carcinoma de células escamosas es de tipo epidermoide, derivado de las células planas escamosas de la mucosa, la parte más superficial de la pared del esófago. Su incidencia se ha descrito de forma muy notable en los últimos 20 años y está relacionada con una irritación crónica del esófago, predisposición genética y un estado socioeconómico. Tenemos el adenocarcinoma derivado de las células glandulares. El factor causante más importante es el esófago de Barrett, ¿sí? La enfermedad del reflujo gastroesofágico, por ende la obesidad también. Es más frecuente ¿dónde? En el tercio inferior del esófago y en la unión esófago-gástrica. Su incidencia se ha aumentado en las últimas décadas. ¿Cómo se produce la diseminación? Por contigüidad linfática o hematógena, por contigüidad a través del árbol traqueobronquial, la aorta, pericardio y nervios recurrentes. Por vía linfática, por los ganglios mediastínicos, abdominales y cervicales, y la hematógena a través del hígado, pulmón, sistema esquelético y el sistema central. El cuadro clínico se asocia a pérdida de peso en más del 10%, y esto significa un mal pronóstico, dolor de tipo opresivo punzante que simula una angina de pecho, se irradia a los hombros, a la espalda, a los brazos. Puede aparecer además hipo-ronquera causado por la parálisis del nervio laríngeo por invasión celular. ¿Sí? Otras manifestaciones, fístulas traqueoesofágicas, hemorragia, sangre oculta en heces. En cuanto al tratamiento del cáncer de esófago, la exéresis es la mejor opción terapéutica en los pacientes, debido a que en la mayoría de ellos los encontramos en estadios 3 o 4. El 30 al 40% de los cánceres de esófago son resecables en una primera instancia. Sin embargo, existen ciertas limitantes para la intervención quirúrgica, como son las edades avanzadas, un pobre estado nutricional, hepatopatías, diabetes mellitus y una extensión local y a distancia del tumor con invasión traqueobronquial. Bien, esto es todo lo que revisaremos el día de hoy. Les agradezco su presencia y su atención y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.